¿Cuál fue el primer acercamiento que tuviste con el cine de Wong Kar-wai? El primer acercamiento teórico o la primera película que me vi. Sí, sea, no cualquiera. Que haya tenido que ver con Wong Kar-wai. Recuerdo que la primera película que me vi fue My Blueberry Nights, que me la vi como en el primer semestre, pero no tenía idea de quién era él ni nada, sino que fue como empezando a ver como el cine de autor en la historia del cine mundial. Ya después, la que me gustó mucho fue In the Mood for Love, que con ella sí ya quedé encantado y empecé a buscar como el director y sus películas. Y sí, ese fue el primer acercamiento. ¿Qué consideras que hace que el cine de Wong Kar-wai se diferencie de otras producciones cinematográficas? Lo que sí diferencia, yo creo que tiene que ver mucho con el estilo que él maneja, la narrativa. He leído por ahí que él no utiliza un guión, sino que él va construyendo como las escenas a medida que rueda. Supe que rodó una película, Chungking Express, como en 2 semanas, y me parece muy bacano el estilo que maneja, porque no es como la estructura clásica que siempre se usa, sino que él le mete mucha fuerza a los personajes desde la dirección. Entonces, sí, siempre es como ese juego de los personajes que se encuentran, que se separan, pelean, siempre está el conflicto interno. O sea, él tiene muy claro como el tema que quiere tratar y lo trabaja a través de ese estilo que es como seductor, por así decirlo, como una belleza seductora que van volviendo los personajes. Entonces, digamos, en Happy Together tiene un estilo muy bacano, pues como narrativo, que es, él trabaja el tema de la soledad, es una apología de la soledad. Entonces, como esos personajes viajan hasta Argentina para enmendar su relación, pero terminan pues totalmente aparte. Y cuando se encuentran es como, no puedo ir sin vos, pero tampoco puedo ir con vos, porque van a empezar a generar los mismos problemas de siempre. Entonces, ese estilo como de construcción de la película me parece muy bacano. En Chungking Express también es muy extraño, porque uno no construye una historia como tal, sino también como el viaje de estos personajes que se van encontrando. En The Mood for Love sí es un poquito más, digamos, clásico en la forma de contarlo, pero el estilo es totalmente pues, deslumbrante. O sea, usa mucho el recurso del leitmotiv, como la repetición de escenas, que no son como la misma escena y no dan a entender que pasa lo mismo, sino que son como una progresión de la relación entre ellas. Entonces eso es muy bacano. Si pudieses como definir el estilo cinematográfico de Wong Kar-wai en una frase o en una palabra, ¿cómo lo definirías? El manejo del color y la iluminación, me parece. Un juego y mucho color. ¿Qué tipo de relación crees que poseen la imagen y el sonido en cuanto al tipo de evolución que desarrollan las relaciones de los personajes? Bueno, en esas dos, mis películas favoritas de él son Happy Together y In the Mood for Love. En In the Mood for Love, él lo que decía ahorita, que él usa mucho leitmotiv, él hace como, construye un tema para la protagonista. Entonces, cada que aparece Eric, son estos encuentros privados de ellos, suena como el leitmotiv y todo se vuelve como en cámara lenta. Entonces es ella como bajando a ese lugar donde le dan la comida, y eso se repite constantemente. Y siempre que se encuentran, es ese motivo. Y cuando ellos hacen el amor por primera vez, es muy bacano, porque él es muy dado a sugerir cosas. No, él no es nada explícito. Entonces esa escena en la habitación del motel, que es como esa cortina roja, el pasillo vacío, todo eso es como muy diciente. Entonces eso me parece súper importante. En Happy Together también él usa mucho como la pluriculturalidad de la música suramericana. Sobre todo él usa mucho este tango de Astor Piazzolla. También lo usa como leitmotiv de los personajes. Cada encuentro de ellos está marcado por ese tango. Incluso hay una escena en que ellos bailan en la cocina y es muy bonito, es como ese recurso poético del que se encuentra y se exalta la imagen a través de la música. Me gusta mucho también el estilo que maneja, porque es como una belleza como sucia, como pues técnicamente es como de grano,
pero es un grano súper bello, o sea, no sé si es la corrección de color o qué, pero él maneja mucho, sí, como ese estilo. ¿Cuál crees que sea el motivo por el que Wong Kar-wai, de todos los recursos cinematográficos, utiliza siempre como la dirección de arte para indicarle al espectador el paso del tiempo y la reconstrucción como de la historia, digamos, de Hong Kong? Y así? Pues, repitiendo la pregunta. ¿Cuál crees que sea el motivo por el cual Wong Kar-wai, de todos los recursos cinematográficos, utiliza más que todo la dirección de arte para indicarle al espectador el paso del tiempo y la reconstrucción como de la historia? Entonces, a mí me parece que él utiliza pues, no solo la edición de arte, pero sí muchos, varios recursos. Sin embargo, digamos, en Happy Together recuerdo mucho que la habitación de él sí se va transformando cuando el otro llega, digamos, pero que él siempre conserva un recurso muy bonito que es como esta cascada, esta fuente, esta lámpara que es las cataratas de Iguazú, que era como el lugar al que ellos querían llegar. Entonces eso lo mantiene en toda la película. Cada que hay una escena en la habitación muestra esa cosa. Entonces es muy bonito como muestra ese ideal, que esto se mantiene mientras todo el entorno va cambiando. Entonces, pues por ese lado, y yo creo que cuanto a la dirección de arte, no sé, yo lo veía como un recurso más, sí, como estético, como, no lo noté tanto en el cambio. Me acuerdo mucho en The Mood for Love, porque la vieja va cambiando de estilo mucho y la vieja es súper estilizada. Pero no lo había notado como un recurso de paso del tiempo. Para vos, ¿qué tipo de papel juega el concepto del recuerdo puro sobre todos los elementos narrativos y estéticos en las películas de Wong Kar-wai? ¿Cómo así el recuerdo puro? El recuerdo puro como el llevar los espacios pues viejos de la historia como al presente, como, y más que todo revivir tantas cosas en los personajes como anteriores, ¿no? Pues los personajes de él, yo creo que siempre viven, más que por su presente, viven atormentados por su pasado. Pero no es como un tormento como tan visible hasta que ven algo en el presente que les recuerda eso. Entonces siempre hay como una punzada. Digamos en Happy Together está la actitud de este tipo. Él empieza a vivir con él y lo cuida. Y él sabe que lo ama, se resiste un poco a su cariño. Pero luego cuando él ya se recupera y quiere salir y ser libre, empiezan a emerger como cosas, como que él empieza a darle celos y este tipo de cosas y empieza a recordar el por qué lo dejó. Y él se dedica como a la prostitución, el compañero. Y entonces eso siempre lo está punzando a él. Él mismo se empieza a cuestionar como por qué me sigue afectando de esta manera. Sí, creí que ya habíamos cambiado. Entonces, pues creo que de esa manera también me acuerdo mucho una escena en Happy Together que él conoce a un mancito en una cocina, Chang, y se vuelven muy amigos y están en un bar. Y él le dice que le grabe un recuerdo. Entonces le deja la grabadora. Y él no graba nada, pero se pone a llorar. Entonces, ahí me parece que es muy bonito el recurso porque deja como el recuerdo en esa cita de audio y ya después de eso es capaz como de seguir adelante. En The Mood for Love sí lo veo como más como es decir, los veo como afectados por la situación que les pasa dentro de la película, porque es como estas parejas que sus esposos están teniendo una aventura y ellos para reconfortarse empiezan a tener otra. Entonces, ahí sí lo veo que son afectados no tanto por su pasado, porque no recuerdo muy bien, sino por lo que le está pasando ahora. ¿Consideras que sin el recurso audiovisual que recae sobre como el extender la dilatación del tiempo, pues de el leitmotiv y todo esto, podrían ser contadas las mismas historias sin ese recurso? Es que es como, ese recurso es como muy, es estético, pero también es como psicológico, como una inmersión a ese como momento mágico. Y esa cuestión de que él tiene muchas pulsiones de crear al espectador sensaciones. Todo el tiempo nos está llevando
por la inestabilidad emocional del personaje. Entonces, no sé, a mí me parece bellísimo y pienso que es como una marca de él como autor. Entonces, pienso que se contarían las mismas historias, pero no las contaría de forma tan bella. ¿Por qué crees que Wong Kar-wai pone a sus personajes en confrontación a manera de encuentro y desencuentro, jugando pues con la linealidad del tiempo? Yo creo que es cuestión del estilo de él, o sea, no es como un estilo caprichoso, sino como una cuestión de querer estructurar la historia. Voy a empezar de nuevo a repetirlo. Dale. ¿Por qué crees que Wong Kar-wai pone a sus personajes en confrontación a manera de encuentro y desencuentro, jugando con la linealidad del tiempo? De pronto, esa forma de encuentro y desencuentro es una forma de explorar las relaciones de manera distinta. Digamos, en Happy Together es este tema de la soledad, pero no es una historia gay, pero no es una historia gay que siempre vemos. Entonces, me parece que ese recurso viene mucho como su marca de autor, y también dice mucho que le interesa cómo vemos al personaje en conflicto con varios personajes y cómo lo vemos solo. Entonces ese recurso también dice mucho para la construcción de un guion, o sea, qué hace el personaje solo, qué es lo que necesita y qué es lo que pasa cuando se encuentra con alguien que lo afecta de alguna forma. Entonces yo creo que le interesa explorar esos dos sentidos del personaje, como solo, su soledad y su compañía, ya sea como amor o lo que encuentra nuevo para él, y cómo eso altera su cotidianidad. ¿Consideras que el conflicto en las películas de Wong Kar-wai se basa en la imposibilidad de los sentimientos humanos? O sea, en parte sí, como conclusión, pero yo creo que el manejo más como la fragilidad y como la indecisión que tienen los personajes, que ellos creen querer algo, pero que al final resulta que no era lo que esperaban ni era lo mejor para ellos. Entonces pienso que ese es más como el tema que él trata, como esa fragilidad e indecisión de qué es lo que yo quiero. Y si quiero realmente algo, lo consigo, pero no me siento tan bien con ello. Entonces, que era realmente lo que está buscando. Entonces son personajes que todo el tiempo están insatisfechos, que todo el mundo van vagando por las calles, por sus habitaciones, buscando algo que no saben qué es. Entonces creo que es más por ese lado. ¿Crees que Wong Kar-wai imprime su propio recuerdo puro como creador en el resultado final de sus películas? Recuerdo puro. Porque digamos algo que yo leía de Wong Kar-wai era que él siempre ponía en vivencia como lo que le había sucedido. Entonces digamos que en 2046, pues que es como la secuela de The Mood for Love, 2046 significaba tanto como ¿cómo era? Bueno, espérate, como un año, algo así. Primero que era como la habitación de donde se encontraban ellos en The Mood for Love, que era el número de la habitación. Y otra cosa que era como un año, pero pues tergiversado ahí, en el que pasó algo en Hong Kong y pues como a él le marca mucho eso, él lo imprimía, o en The Mood for Love, que trata pues el año, la década de los 60, todo eso, como algo así. No, por ahí sí lo que te diga es que no conozco mucho la vida de él, todo lo que te diga sería como puro chisme. Sí. No, entonces no lo hagamos. O sea, digamos, y por ese lado del recuerdo puro, o sea, tampoco creo, porque, bueno, él puede imprimir, pero él imprime quizás no sus situaciones, pero sí los sentimientos y cómo él los explora. Porque, digamos, pues Wong Kar-wai, pues no sé si es gay o no, pero él puede retratar eso muy bien y puede entender a estos dos personajes y ponerlos en conflicto. Entonces, sí puede ser una vivencia de él cómo siente la soledad. Entonces, puede que, digamos, ese sea su recuerdo puro.
a la hora de aplicar, o la aventura que tiene con esta muchacha. Pero no, nunca lo he sentido así como, él es este personaje y esta es su vida. ¿Crees que en alguna de las películas de Wong Kar-wai existen elementos que no deberían estar? Pues ya sea por no permitir el correcto desarrollo, como que están ahí agregados. O... sí, ya. Como que sobren, como esas cosas. Sí, que, o sea, que hay elementos que no... A mí la mayoría de películas de él me parecen muy discientes. El inicio de Happy Together, no sé por qué lo inició con esa escena. Ese sí me pareció como raro. Pero sí, después fue que le encontré sentido. Lo raro de Happy Together es eso, que empieza como una película y se transforma como en otra. Entonces, no digo que hay que quitarlo porque de pronto es como en base a mi ignorancia, que tal vez no entiendo qué quería decir, pero no, yo creo que la sobreestilización de sus películas es como parte de su marca como todo, no me parece como algo negativo. ¿Crees que la música es un recurso lírico para la comunicación y encuentro de los personajes o al contrario es un recurso poético para el desencuentro? Yo creo que ambos, o sea, lo que te decía ahorita del leitmotiv de los personajes, si es, me acuerdo en Blueberry Nights, la música después de la protagonista, de Nora Jones, entonces siempre es como esa nostalgia, la música ya es súper nostálgica, entonces es como esos encuentros en ese bar, con todos esos colores, y sí, él usa mucho la música para potenciar lírico. Yo creo que ambos, o sea, puede construir poesía cuando se encuentran, pero también en la soledad del personaje también puede que la música potencie. Solo que pienso que él a veces prefiere como los momentos de silencio en algunas, porque es como el interior de la cabeza del personaje y nosotros intentar descifrar qué es lo que está pensando, qué es lo que está sintiendo. Entonces, Y por último, ¿crees que la intención de Wong Kar-wai en su montaje es acercar o alejar a sus personajes? del espectador o entre ellos. No entre los mismos personajes. Sí. No, yo creo que él juega eso, como eso de la composición de los silencios, como has visto que dicen que para montaje no es un personaje, una escena, verlo solo, otra escena verlo con alguien, y así vas construyendo notas. Es como un silencio, una corchea por así decirlo, un silencio, y así vas construyendo música. Entonces creo que esa es la forma de que usa Wong Kar-wai para montar, como si estuviera haciendo una partitura. Entonces, ¿cómo suena este personaje solo? ¿Cómo suena con estos otros acompañados? Entonces, creo que no solo.